Buenas tardes a todos, le damos las gracias y la bienvenida por estar ahí en otro escenario en web o webinar, como le decimos ahora, de nuestra Federación Argentina de Cardiología. También agradecemos al Laboratorio Teva que por su aporte y apoyo en este webinar nos permite continuar con la misión de la Federación Argentina de Cardiología, que es la de estimular al desarrollo de la cardiología argentina en todo el territorio nacional, promoviendo la prevención cardiovascular. Les recordamos, todos los webinars quedan grabados en la página de la Federación Argentina de Cardiología. Ustedes deben entrar a fac.org.ar y pueden hacer clic en las redes sociales, en YouTube, ¿sí? En el link de YouTube, y ahí están todos los distintos webinars que fueron hechos hasta el momento. También les recordamos que llenando la encuesta, ¿sí?, que se encuentra en el chat que van a tener durante la charla, ustedes pueden acceder a puntaje para recertificación. También lo pueden hacer concurriendo a fac.org.ar/cuestionario y ahí van a poder responderlo. Bueno, el motivo o la charla de hoy se va a tratar acerca de las novedades en dislipidemia que se presentó en el American College of Cardiology en su versión digital, en su versión virtual. Y vamos a tratar de ver desde los trial a la práctica clínica, ¿sí? Eso tan difícil que es a veces bajar toda esa información para trabajar en el día a día, ¿sí? Vamos a ver los nuevos enfoques, ¿sí?, hacia las metas del EDL, algo que fue variando y que partimos de tenerlas a no tenerlas. Bueno, nuevos enfoques más agresivos seguramente nos va a estar contando uno de los disertantes. Pasamos entonces a presentar a los dos disertantes de hoy. Tenemos a dos amigos de la familia FAC, dos pesos pesados como se dicen, un expresidente y al actual presidente. Los dos referentes en lipidología, el doctor Carlos Cuño, expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, médico cardiólogo, experto en lípidos, investigador clínico, diplomado en ética en investigación, máster en nutrición, lo que nos va a venir muy bien, y como les decía, un referente nacional y expresidente de nuestra federación. Y en el otro rincón lo tenemos al actual presidente de la Federación Argentina de Cardiología, el doctor Alberto Lorenzati, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de Córdoba, codirector del Instituto Médico DAMIC, Fundación Rusculleda de Investigación en Medicina. Y aparte, como les decía antes, conocidos por todos nosotros por su participación en ensayos tan legendarios como por ejemplo el Júpiter, entre otras cosas. A los dos les damos las gracias y vamos a pasar ya directamente a Carlos Cuño, que él nos va a estar contando acerca de lo que se presentó, los ensayos, los trials que se presentaron en el college, ¿sí? Y bueno, nos estará poniendo al día sobre qué fue lo nuevo en el área de lipidología en este encuentro. Carlos, tu lugar, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con Alberto Lorenzati, un experto conocido internacionalmente, esta presentación. Me toca a mí presentar las novedades que hubo en esta reunión del American College que se hizo junto con el Congreso Mundial. Y bueno, yo con un enfoque subjetivo seleccioné algunos de los temas que me parece que son más interesantes y que pueden tener algún impacto en la práctica clínica más adelante. Como dijo el doctor Sico recién, les recuerdo que estas actividades están en YouTube, así que pueden verse en otro momento. Lo digo especialmente porque sé que a esta hora mucha gente todavía está en su consultorio de trabajo. La temática se refiere a dos grandes temas que no tenemos totalmente solucionados los cardiólogos. Una son las hipercolesterolemias graves. Creo que el representante que lleva la bandera en este grupo es la hipercolesterolemia familiar, especialmente en su versión homocigota, que no es tan frecuente, pero que es sumamente grave porque puede provocar accidentes coronarios, cerebrovasculares en la niñez y en la adolescencia. Y la heterocigota, que también es a veces difícil de tratar, pero que la importancia no es tanto por los niveles altísimos de colesterol que tenga, sino porque está mucho más difundida en la población y seguramente muchos de nuestros pacientes coronarios padecen esta enfermedad.
Y por otro lado, una dislipidemia que es clásica para nosotros, la dislipidemia heterogénica, que cobra cada vez más importancia por el avance de las tasas de obesidad y diabetes que se dan en el mundo. Les recuerdo que se caracteriza por triglicéridos elevados, HDL bajo y LDL pequeñas y densas, que hacen que esta dislipidemia sea especialmente heterogénica, y de aquí viene precisamente. Las drogas, como mencionaba el doctor Sico, que se han presentado en este congreso como novedades, son alirocumab, evinacumab e inclisiran. También hay una novedad fisiopatológica respecto de ácidos grasos que después les voy a mencionar. Pero en hipercolesterolemia grave, las tres novedades son estas. Alirocumab presentó los resultados del estudio Odyssey en enfermedad familiar homocigota. Evinacumab también en homocigota. Esta es una droga interesante porque tiene un mecanismo de acción diferente. Ya no son estatinas, ni ezetimibe, ni fibratos, ni inhibidores PCSK9. Esta droga lo que hace es regular el metabolismo del colesterol liberando lipasas, bloquea una proteína tipo angiopoietina 3, un mecanismo totalmente nuevo, que, bueno, acá tienen la sigla en inglés ANGPTL3. Y el inclisiran es una droga que también nos llama mucho la atención, especialmente por la forma de dosificarlo. Se presentó una especie de combinación de resultados que ya conocíamos en los estudios Orion en esta población que dijimos que también es muy importante, que son los familiares heterozigos. Inclisiran también tiene un mecanismo de acción sobre el PCSK9, pero en vez de inhibirlo como hace alirocumab o evolocumab, lo que hace es interferir la producción, lo cual le da una tremenda potencia. Con respecto a Odyssey en homocigotas, tenemos los resultados de alirocumab, tiene muchísima importancia porque es la primera vez que se hace un estudio controlado con placebo en este grupo de pacientes. Generalmente son seguimientos de cohorte, en donde a todos los pacientes se les da tratamiento y cada paciente sirve de su propio control. En este caso, el control se hizo con placebo y esto le da una tremenda importancia científica al trabajo. Los pacientes que ingresaron no eran muchos, eran 60 y pico pacientes, pero estaban sumamente bien tratados, con estatinas, ezetimibe, lomitapide, incluso uno de cada 4 de cada 5 con aféresis de LDL. Dos pacientes iban al grupo alirocumab y uno al grupo placebo, quedaron 45 y 24 pacientes. Se hicieron inyecciones subcutáneas de alirocumab, 150 miligramos cada 2 semanas, y el seguimiento de tratamiento se hizo durante 12 semanas. Es muy importante decir que no hubo exceso de eventos adversos serios en el grupo de alirocumab. ¿Cuáles fueron los resultados? En este grupo de pacientes, con algunos pacientes con 4 tratamientos, se logró una disminución de casi el 27% con la alirocumab, mientras que en el grupo placebo un aumento de más del 8%, lo que hizo una diferencia de casi el 36%. Ahora, en términos absolutos, es sumamente interesante mencionar que el colesterol LDL bajó casi 63 miligramos por decilitro. Los que manejan lípidos saben que en esta enfermedad homocigota es muy difícil lograr este tipo de resultados, así que esto realmente me parece muy impresionante. Otros cambios también van consistentes, como son la disminución de apoproteína B, lipoproteína A, que es un tema que también nos conmueve bastante últimamente, colesterol no HDL y colesterol total. Como ustedes ven, las cifras son muy compatibles con el resultado inicial y todas van en el mismo sentido, lo cual le da mucha potencia científica a estos resultados. Como conclusión de este estudio, bueno, alirocumab es una nueva opción terapéutica para el manejo de esta grave condición, fue bien tolerado y no hubo eventos adversos serios relacionados respecto del grupo placebo. El otro tema que voy a tocar es el evinacumab, que es una droga nueva con un mecanismo de acción diferente. Y bueno, los investigadores que pertenecen a la empresa Regeneron hace 3 años, en el 2017, describieron un grupo de familias, de personas que tenían bajos o nulos niveles de esta ANGPLT3, o sea, esta tipo angiopoietina 3. Estos individuos tienen colesterol extremadamente bajo y también tienen muy bajas tasas de enfermedad aterosclerótica, y esta mutación no se asocia con otras enfermedades. Así que se pusieron a buscar una cosa parecida a lo que pasó cuando se descubrieron los inhibidores PCSK9. Empezaron a buscar un mecanismo para lograr
imitar de alguna manera en nuestro paciente dislipidémico este mecanismo genético. Así encontraron este anticuerpo monoclonal que se une a esta angiopoietina, inhibe la lipoproteína lipasa endotelial. Estas enzimas se liberan, se potencian y aumenta entonces la lipólisis fisiológica. Es un mecanismo tremendamente interesante porque no pasa por el receptor de LDL como muchos de los otros funcionan. Y se puede usar asociado con otros hipolipidiantes, como estatina, ezetimibe, inhibidores PCSK9 de aféresis y lomitapido. Incluso algunos de los pacientes que estuvieron en este estudio tenían estos 5 tratamientos de base, el 6º tratamiento fue el inocular. Pacientes con colesterol LDL basal de 255 miligramos por decilitro, a pesar de esta cantidad de medicación y de tratamiento, promedio 42 años, había un 35% que tenían el tipo nulo, o sea que prácticamente no tenían función de receptor. Acá tienen el tratamiento basal, casi todos estaban con estatinas, inhibidores PCSK9, 4 de cada 5. También ezetimibe una buena cantidad, había un tercio de pacientes con aféresis y un cuarto de pacientes con lomitatina. El inacumab se dio por vía endovenosa en infusión continua, 15 miligramos por kilo, cada 4 semanas durante 24 semanas, y acá tienen los números, son parecidos al estudio anterior, 43 pacientes tratados con el inacumab y 22 pacientes con placebo. Acá tienen los resultados, el cambio en LDL fue tremendo, bajó un 47%, con respecto al placebo la diferencia es 49%, el cambio absoluto de LDL fue de casi 135 miligramos por decilitro, esto es tremendo, es algo que nunca se dio antes, y nunca se vio antes tampoco que casi el 50% de los pacientes, el 46,5% de los pacientes, lograran con este tratamiento un LDL menor de 100 miligramos por decilitro. Esto es realmente impresionante y no lo habíamos visto nunca con anterioridad. ¿Cuáles fueron los eventos adversos más comunes? Bueno, sucede con muchos de estos anticuerpos, resfrío, cefalea, fiebre, diarrea o odontalgia, pero los eventos totales adversos que aparecieron con el inacumab fueron en el 66% de los pacientes y en el placebo el 81%. O sea que en este grupo de pacientes y en este estudio, que si bien es de corta duración, aparentemente la droga es muy segura. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Es un estudio de fase 3 y logró exitosamente sus objetivos, reduciendo LDL intensamente en una población que, repito, estaba muy tratada y que habitualmente responde poco a la terapia hipolipidémica. Es una intervención que logra un éxito muy importante en estos pacientes con la forma null o nulo, quiere decir que ambos alelos del receptor LDL no están funcionando adecuadamente. El inacumab fue bien tolerado en estas 24 semanas y es importante saber que sigue una extensión abierta de 24 semanas más y antes de fin de año seguramente tendremos algún resultado adicional de este seguimiento analítico. Con respecto a inclisiran, les compartí antes que había una especie de combinación de resultados de estudios Orion. Inclisiran es un inhibidor de la síntesis hepática del PCSK9, actúa en el hígado y también tiene un mecanismo de acción nuevo que es interferencia del RNA. La novedad de inclisiran y lo que a nosotros nos asombra a los lipidólogos es que se inyecta cada 6 meses. O sea que en fase de tratamiento estable se hacen 2 inyecciones por año, de 300 miligramos cada uno. En esta presentación se juntaron 3.660 pacientes, todos randomizados versus placebo, tenían un colesterol LDL basal promedio de 153 miligramos y estaban tratados con máximo dosis toleradas de estatinas, la mayoría con ezetimibe, pero muchos sin ezetimibe. Estos pacientes fundamentalmente padecían enfermedad homocigota, más o menos 500 de ellos, 1.500 con enfermedad cardiovascular y otros 1.600 con enfermedad cardiovascular o equivalente cardiovascular. O sea que no todos eran de prevención secundaria, sino que había algunos que estaban en prevención primaria con alto riesgo. ¿Qué se logró con esta droga? Bueno, ustedes ven, en el mes 17, inclisiran logró bajar casi un 40% estos lípidos basales. En el placebo subió y hubo una diferencia de casi el 48%. En el mes 18, y la diferencia entre el mes primero y el mes 18 fue muy similar, hubo una reducción de más del 44%.
Estos resultados obviamente son significativos. Eventos adversos con inclusividad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hubo en más del 3% de los casos diabetes, hipertensión, nasofaringitis, como sucede con muchos de estos inyectables, artralgia, dorsalgia, disnea, bronquitis, infección respiratoria alta. Habrá que ver a mayor plazo qué pasa con este medicamento, pero realmente creo que es un avance muy importante en la terapéutica de pacientes que son difíciles de tratar o que no responden totalmente a otra combinación. Como conclusión, podemos decir entonces que mostró reducción de LDL en forma durable y potente en pacientes con enfermedad cardiovascular, con alto riesgo y también con casi 500 pacientes heterozigos. Redujo alrededor de un 50% el colesterol LDL en pacientes que estaban con terapia hipolipemiante habitual máxima tolerada, como una estatina con ezetimibe. Este nuevo mecanismo permite un original régimen de administración y 2 veces por año, lo cual a nosotros nos hace pensar que puede mejorar mucho la adherencia al tratamiento. Actualmente se está desarrollando el estudio de Orion 4, que sí tiene lo que no aparece en estos estudios Orion combinados, eventos cardiovasculares, o sea, evaluación de eventos cardiovasculares. Son unos 15.000 pacientes que finalizan el seguimiento en diciembre del 2024, así que en unos años más nos vamos a ver. Con respecto a la epidemia heterogénica, que habíamos mencionado ahora que se caracterizaba por esto, el beneficio cardiovascular reportado en Reducing con el ácido graso que se denomina glucosa pentanoico se relaciona mejor con aumento sérico de ácidos grasos que con reducción del nivel de triglicéridos. Esto es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista fisiopatológico, porque siempre se pensó que en pacientes con triglicéridos altos el beneficio era bajar. Lo que muestran los investigadores es que en este estudio de Reducing ya se presentó 18.200 pacientes con LDL controlado, 75 miligramos en promedio, con triglicéridos elevados, entre 135 y 499, se logró una disminución de triglicéridos alrededor del 20%. Los resultados fueron bastante más allá que lo que uno podía suponer con esta reducción de triglicéridos, por eso los investigadores hicieron este subestudio que se llamó el Reducing EPA. Acá vemos nosotros los resultados del estudio Reducing. Estos son los resultados principales. Ustedes ven que con placebo hubo 28.3% de eventos, con el ácido graso hubo 23% de eventos, la relación fue de 0,75, o sea, una reducción del 25% de los eventos, que fue totalmente significativo, tanto en el evento primario como en el evento secundario. No sé si ven bien las curvas, que habitualmente los webinars no suelen verse muy bien, pero estos son los resultados que ya están publicados. Lo nuevo es este Reducing EPA. Esto me imagino que no lo van a poder ver muy bien, así que yo lo traduje en escrito y aquí tienen. Los investigadores buscaron primero si el nivel basal del ácido graso influía en los resultados. Dividieron los pacientes en 3 grupos. Los que tenían inicialmente menos de 20 microgramos, los que tenían entre 20 y 34 y los que tenían más de 34. Y ustedes ven que se mantienen las diferencias. 0,75 reducción, 0,79, 0,75, o sea, una reducción de entre el 20 y el 25% del riesgo, utilizando los 4 gramos de glucosa pentanoico sin interesar el nivel basal de ácido graso que tuvieron los pacientes de sangre. Con este tratamiento de 4 gramos por día, los pacientes lograron subir el nivel de EPA sérico a 144 microgramos por mililitro en el primer año y el promedio a 150 en el quinto año. Subió a 135, lo cual es un 348% de aumento del nivel EPA en sangre. O sea, realmente muy importante el aumento que se logró en sangre de los pacientes. Y los investigadores opinan que gracias a esto es que se logra la disminución de los eventos y no tan importante sería la disminución del triglicéridos. Yo les muestro solamente esta diapositiva, que es del punto final primario, donde se ve que hay una reducción que se relaciona con la disminución
disminución de eventos con el aumento de la cantidad de EPA que los pacientes tienen en sangre. Ustedes no sé si alcanzan a ver la diapositiva, los intervalos de confianza coinciden. Los autores analizan también otros puntos de eventos, primarios y secundarios, y no siempre los intervalos de confianza favorecen la hipótesis, pero dado que el punto final primario, esto realmente está tan claro, me parece que es una hipótesis que hay que tenerla muy en cuenta para el futuro porque puede cambiar de alguna forma la medición de la respuesta o del éxito del tratamiento. Entonces, como conclusiones, comparado con placebo, el cosapentil 4 gramos redujo en forma significativa el primer evento y el total de eventos en un 25 y un 30% respectivamente, y esto correlaciona mejor con los niveles séricos de EPA que con los cambios en triglicéridos. Estos datos proveen una explicación mecanicista nueva, que no la conocíamos antes, para estas importantes reducciones de puntos finales con EPA en el tiempo. Potenciales efectos cardiovasculares, bueno, reducción de triglicéridos. Recuerden que los ácidos grasos son antitrombóticos, antiplaquetarios, anticoagulantes, estabilizan las membranas, estabilizan y pueden provocar regresión de placas de ateroma y reducen la inflamación. Probablemente por aquí pueda ir el tema de la reducción de eventos, tal vez no tanto por la reducción de triglicéridos, así que bueno, estaremos con la expectativa de ver qué pasa a futuro, pero por este lado parece que viene la investigación. Eso es todo, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Excelente tu presentación. La verdad que un universo que se nos abre. Creo que va a dar a muchas preguntas esto. Desde un rato seguramente vamos a estar viendo porque a todos los que trabajamos en esto, cuando se nos acaban las herramientas, que aparezcan herramientas nuevas, nos abre un lindo horizonte. Bueno, pasamos al segundo orador, el doctor Alberto Lorenzati. El alcance de las metas y el uso de los hipolipemiantes en el mundo real. Volvemos a las metas, Alberto. Pensábamos que las metas medio habían quedado generales y volvemos a las metas. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Luis, por la presentación y muchísimas gracias a toda la gente que está en sus consultorios o en sus casas participando de estos webinars educativos que realmente lo hermoso que tienen, que pese a la realidad tan dura y sin precedentes, nos podemos comunicar, podemos compartir cosas y este sistema tiene la parte de las preguntas del chat que realmente es muy, muy práctico para poder intercambiar ideas, opiniones y preguntas. Sí, volvemos a las metas, pero en realidad las metas nunca dejaron de estar. Esta diapositiva me gusta mucho a mí porque refleja la realidad, es un registro, o sea, esto es mundo real, no es un estudio clínico. Y ustedes ven cómo en pacientes que han tenido un evento cardiovascular, un porcentaje alto de ellos deja de fumar, controla su glucemia, está con antiagregantes, un porcentaje más bajo controla su presión, pero lo que son el control metabólico, por ejemplo, actividad física, que tiene que ver con eso, el descenso de peso y el control lipídico, realmente en el mundo real se cumplen muy poco. Y esta es una diapositiva clásica que tiene la virtud de ser global, porque este es un estudio que abarca Europa, Estados Unidos y países hasta de Latinoamérica como Brasil, y nos muestra que de acuerdo a las clásicas metas del menos de 70 en pacientes de muy alto riesgo, las barras indican los pacientes que no llegan a esa meta de menos de 70. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento hipolipemiante a lo largo de 3 o 4 décadas? En rojo hemos marcado los hitos. Por ejemplo, hace 25, un poco más de años, se estableció LDL en menos de 100. Pasó el tiempo y en 2004, como una cuestión muy revolucionaria, se planteó el menos de 70 de LDL para pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. En 2013, hace pocos años, estatinas en alta o moderada intensidad y el descenso
del LDL de por lo menos un 50%, y ahora, muy recientemente, los europeos plantean una meta ambiciosa, menos de 55 miligramos por decilitro de LDL colesterol para el muy alto riesgo cardiovascular. La pregunta del millón, y que todo el mundo se hace, y este trabajo publicado hace 3 días está reflejando esta inquietud, si estas nuevas metas de menos de 55, acá están en milimoles, sin tener que usar un inhibidor de PCSK9, es posible de obtener en la práctica clínica. El doctor Cunio presentó un inhibidor de PCSK9 y presentó nuevas drogas, pero la pregunta que nos hacemos todos es si con las herramientas que tenemos al alcance de la mano podemos lograr esas metas. Pero antes que eso, otra pregunta que se genera, ¿realmente son demasiado ambiciosas? ¿Cuál es la base de estas nuevas metas? Un estudio, un metaanálisis hecho con estatinas, el CTT, nos muestra que en individuos que tenían menos de 78 miligramos por decilitro, 66 versus 50, se logró, o sea, quienes fueron más allá utilizando estatinas, se logró un 29% de reducción del riesgo cardiovascular. El estudio IMPROVE-IT con ezetimibe por arriba de una estatina, o sea, una rama de estatinas, otra rama de estatina con ezetimibe, comparando los que estaban con estatinas 69 miligramos por decilitro versus los que tenían estatinas más ezetimibe 54 miligramos por decilitro en promedio, post síndromes coronarios agudos, un modesto pero estadísticamente significativo reducción del riesgo. Y finalmente los 2 estudios con inhibidores de PCSK9, el FOURIER, el ODYSSEY, que llegaron a cifras inferiores a 50 miligramos por decilitro de LDL con la administración subcutánea quincenal de estos fármacos monoclonales, más allá del tratamiento con estatina, mostraron también un 15% de reducción de eventos cardiovasculares y nos dejaron también una enorme enseñanza, corroborar cómo esta relación LDL colesterol con eventos es lineal, hacia abajo, no tiene un punto de corte. Y si ustedes ven, no sé si se alcanza a ver bien en la diapositiva, aquellos sujetos que inclusive llegaron a menos 20, a menos de 20 miligramos por decilitro, una cifra que nosotros no buscamos en la práctica clínica, pero con estas nobles drogas se puede obtener, el beneficio fue de casi un 25%. También en el estudio IMPROVE-IT, que yo presenté recién, estatina más ezetimibe, nos dejó una enseñanza muy interesante. Esto un estudio en pacientes post-síndrome coronario agudo. Lo interesante es que a mayor riesgo de estos pacientes, por ejemplo, en las columnas que están a la derecha y que yo marco con la flecha, los sujetos que tenían más de 3 condiciones de aumento del riesgo, de acuerdo a un score del grupo TIMI, tuvieron un beneficio mucho mayor que el resto de los pacientes. Y también hemos aprendido en estos últimos años, y le da fundamento quizás a esto de buscar metas más bajas de LDL colesterol, que los pacientes que participaron en estudios de regresión de aterosclerosis y que mantenían niveles de alrededor de 80 miligramos por decilitro con estatina, no mostraban la regresión que en las barras en negro ven ustedes aquí, tanto en diabéticos como en no diabéticos, de los sujetos que alcanzaban 60 miligramos por decilitro. Con la utilización de inhibidores de PCSK9 se volvió a ver lo mismo, o sea, más allá de la regresión de aterosclerosis, estos estudios son hechos con ecografía endovascular, en este caso con estatinas más un monoclonal inhibidor de PCSK9, se logró aún más
una disminución, una regresión de la ateroesclerosis medida con este particular método del Angus. Tanto es así que esta nueva evidencia ya se reflejó hace 2 años en las nuevas guías del ACC y el American Heart para el manejo del colesterol, y que plantearon, ellos decían, les recuerdo, utilizar estatinas en alta o moderada intensidad, pero aquellos sujetos que, pese a utilizar estatinas en alta intensidad, disminuyendo más de un 50% el LDL respecto del basal, no lograban una meta de por lo menos de 70, agregar ezetimibe en el alto riesgo cardiovascular. Estas guías lo consideran razonable, y en el muy alto riesgo cardiovascular, cuando pese a la estatina no se logra el disminuir a menos de 70 el LDL colesterol, de nuevo, agregar ezetimibe o agregar eventualmente inclusive un inhibidor de PCSK9 es lo indicado. Por esa razón, yo creo que no hay dudas que las guías europeas plantean metas muy estrictas, muy ambiciosas, pero que están claramente fundadas en la práctica. Tanto es así que podríamos decir que el LDL debería ser disminuido tanto como sea posible para prevenir la enfermedad ateroesclerótica, y que bajar el LDL disminuye el riesgo independientemente del nivel basal del que se parta. En pacientes, por ejemplo, de alto riesgo, bajar el LDL es efectivo aún partiendo a partir de niveles promedios. Y en la práctica de todos los días tenemos la estatina como drogas bien toleradas, seguras, con muy pocos efectos adversos, en las cuales la verdadera intolerancia realmente es bastante incomún, y solas o combinadas con ezetimibe o eventualmente un inhibidor de PCSK9 deben ser utilizadas para asegurar el alcance de estas metas. Las guías entonces, como dijo el doctor Zico, vuelven a los números. Simplemente me quiero detener un poquito en lo que es muy alto riesgo. Las guías europeas plantean, menos de 55 miligramos por decilitro. ¿Y quiénes son estos pacientes? ¿Son pacientes que no encontramos en la práctica diaria? No, para nada. Enfermedad cardiovascular documentada, diabetes con daño de órgano blanco o 3 factores de riesgo adicionales, diabetes tipo 1 con más de 20 años de evolución, o severa enfermedad renal crónica o hipercolesterolemia familiar con enfermedad arterial coronaria presente o un factor de riesgo mayor, o cuando el score, en este caso europeo, plantea un riesgo de más del 10%. Por lo tanto, y de una manera muy gráfica, les muestro aquí los objetivos de acuerdo a esta guía. Para alto riesgo, menos de 70, lo que antes era para el paciente de muy alto riesgo, y para muy alto riesgo, menos de 50, con la salvedad de 55, perdón, con la salvedad que si el paciente ha tenido un evento coronario y repite un segundo evento coronario, las guías plantean buscar una meta de menos de 40 miligramos por decilitro de LDL colesterol. Y volvemos a la pregunta del inicio. ¿Esto es posible con las herramientas que tenemos en el día a día? Miren ustedes qué interesante. Si nosotros utilizamos una estatina en moderada intensidad, logramos un 30% de reducción del LDL colesterol. ¿Qué ejemplo es este? Por ejemplo, en prevención primaria, el estudio HOPE-3, que utilizaba una estatina de moderada intensidad sin tener en cuenta el nivel de LDL en los pacientes, y logró 25% de reducción de eventos. Estatinas en alta intensidad, aproximadamente 50% de reducción del nivel de LDL colesterol. Estatinas de alta intensidad más ezetimibe, 65% de reducción del LDL colesterol respecto del basal, y así, a medida que vamos subiendo ya con un inhibidor de PCSK9 más una estatina de alta intensidad, 75% de disminución respecto al basal,
con agregado de ezetimibe y PCSK9 a la estatina de alta intensidad, 85 y así. O sea, sin entrar en la necesidad de un inhibidor de PCSK9, que son drogas fantásticas, pero no accesibles para todo el mundo, se puede lograr utilizando bien las estatinas y sobre todo cuando hay adherencia a las mismas, porque los pacientes las toman de modo constante. Y en el mundo real también está lo que sucede en nuestro país con los factores de riesgo. Miren ustedes lo que son los factores de riesgo metabólicos en Argentina de acuerdo a la última a la última encuesta nacional de factores de riesgo. 2/3 partes sobrepeso, obesidad, 50% hipertensión arterial, 1/3 colesterol elevado, diabéticos casi un 13%. El doctor Cuneo habló de la dislipidemia aterogénica y no podemos en ese contexto no fijarnos en la dislipidemia aterogénica, que básicamente se caracteriza por triglicéridos aumentados en el contexto de una mayor cantidad de VLDL, en el contexto de la dislipidemia aterogénica, que es síndrome metabólico o es un paciente con diabetes. Y en este contexto que nos gusta llamar la tormenta perfecta, tenemos LDL enriquecida con triglicéridos, HDL pequeñas y densas, al igual que las LDL porque están enriquecidas con triglicéridos, y VLDL remanente, más pequeñas, más densas, todo un contexto altamente aterogénico. Por lo tanto, para los que hasta hace no mucho tiempo no se fijaban en los triglicéridos, quise poner este metaanálisis de 1 millón de individuos que nos muestra con claridad, y para eso vamos por cuestión de tiempo a la última fila, en la cual aquellos sujetos que tienen más de 200 miligramos por decilitro de triglicéridos tienen un 25% de aumento en mortalidad cardiovascular y un 20% de aumento en mortalidad total. O sea, los triglicéridos no son inocuos. Pero, de nuevo, en este contexto de la dislipidemia aterogénica que se ve en el sujeto con síndrome metabólico, en el diabético, ¿qué drogas funcionan? Bueno, las estatinas nos han mostrado ser muy efectivas. Estos son datos del CTT mostrando más de un 20-25% de reducción de eventos. Estatinas más ezetimibe en sujetos con síndrome metabólico, más efectivas aún que en la corte completa del estudio IMPROVE-IT. Y si fuese necesario, un inhibidor de PCSK9. Esto es un estudio que nosotros publicamos el año pasado en casi 1000 diabéticos que estaban tratados con estatina y se les administró un inhibidor de PCSK9 mostrando realmente un descenso de 72% extra de lo alcanzado con las estatinas con el inhibidor. O sea, las herramientas están. ¿Y cuáles son ahora las metas para estas guías europeas que empiezan a ver o a puntualizar mejor el tema de los triglicéridos? Bueno, en los sujetos que tienen triglicéridos entre 135 y 499, a pesar de estar con estatina, ellos plantean utilizar ácidos grasos omega 3, especialmente EPA, como les mostró el doctor Cuneo en uno de los ensayos, y ver como marcador de riesgo el no HDL colesterol, y para los sujetos entonces de muy alto riesgo buscar un no HDL de menos de 85, para el alto riesgo menos de 100 y para el moderado riesgo menos de 130. Por lo tanto, y para ir concluyendo, yo creo que en el mundo real tenemos dos premisas. En primer lugar, tenemos las estatinas que son útiles, pero hay que prescribirlas y monitorizar que el paciente tenga la suficiente adherencia y, si es necesario, sumar ezetimibe, pero empezar el tratamiento cuanto antes, sostenerlo en el tiempo y, de nuevo, utilizar las combinaciones siempre que sea necesario. Por lo tanto, y para concluir, que el LDL es un factor causal
de aterosclerosis no hay duda, y que en los pacientes cardiometabólicos el marcador mejor es el colesterol no HDL y hay que darle prioridad, que las guías han ido cambiando en base a la evidencia disponible. Las americanas del 2018 ya plantean sumar una no estatina, o sea, ezetimibe, eventualmente un inhibidor de PCSK9 en pacientes de alto riesgo que no lleguen a menos de 70. Las europeas plantean ahora un objetivo de menos de 55 en el muy alto riesgo, que por lo que hemos visto en los estudios y en la práctica se podría lograr en un importante número de pacientes con estatinas de alta intensidad más ezetimibe. Y finalmente los estudios con ezetimibe más estatina, Fourier y Odyssey, o sea, estos dos últimos con inhibidores de PCSK9, nos han enseñado que el LDL cuanto más bajo y por más tiempo es mejor. Por lo tanto, mi conclusión final es que existe una gran oportunidad para lograr las nuevas metas, optimizando el uso de hipolipemiantes convencionales, siendo la clave mejorar la adherencia de nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Excelente la presentación, como estamos acostumbrados a escucharte. Ya salieron un montón de preguntas, ¿eh? Yo creo que acá se abrió el debate. Poner todo esto en el contexto de la realidad, de la sociedad, el nivel socioeconómico nuestro, va a ser un lindo debate. La primera pregunta que surge, en realidad va dirigida a Alberto, pero creo que es para cualquiera de los dos. Si la placa carotídea no significa ya colocar al paciente diabético en muy alto riesgo, porque en realidad los europeos especifican para coronarias mayor al 50%, pero no para carótidas. Bueno, ese es un tema que tiene sus grises y hay quienes hoy asignan más valor a otros territorios como el femoral, porque en la placa carotidia intervienen otros factores aparte del nivel de LDL o el nivel de las lipoproteínas aterogénicas, como el shear stress, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de la práctica clínica, yo creo que un paciente, sea diabético o no diabético, con placa obstructiva, hay que considerarlo de alto riesgo y eventualmente inclusive de muy alto riesgo siendo un diabético, y por lo tanto buscar una meta más baja de LDL y colesterol. En realidad, déjame hacer una aclaración. Yo no sé qué opina Carlos, que también está en la edición. Si no es obstructiva, pero hay lesión vascular, para mí es daño órgano blanco, independientemente de dónde la encontremos. Lo que creo que la diferencia mundial está en que hay tanta diferencia operador que la gente está buscando otros territorios más precisos. Creo que va por ahí, pero el daño órgano blanco, yo no sé si no debemos tomar ya la arteria como daño órgano blanco y focalizar. Diabético con placa, para mí cambia todo. Ya es otro. Totalmente. Lo que me quiere decir obstructiva no hace falta que tenga un 50, un 30. Con que esté la placa, ya es suficiente. A eso me refería. Sí, no sé qué opinás, Carlos, al respecto. Bueno, yo creo que la presencia de enfermedad vascular aterosclerótica no interesa el territorio donde se encuentre, está mostrando un paciente de lo que antes llamábamos condición secundaria. O sea, es un individuo que es susceptible a los factores de riesgo porque en este ambiente en el que se mueven sus arterias ha logrado desarrollar aterosclerosis. Así que creo que ese es el concepto. Es un individuo susceptible, por lo tanto hay que ser más agresivos con el tratamiento. Después discutiremos si es menos de 70, menos de 55, pero son pacientes que deben ser tratados y deben ser tratados con estatinas de alta intensidad. Y después buscar las metas de acuerdo al nivel de riesgo, como explicaba Alberto hace un momento. Hay distintos niveles de riesgo, pero seguro que todos estos pacientes tienen que tener menos de 70 de LDL. Eso no lo va a discutir nadie. Bueno, acá me preguntan, a ver qué opinan. Dice, ¿debemos pedirle LPA a todos los pacientes con antecedentes familiares como lipidólogos? Carlos. Yo creo que depende del paciente. Si es un paciente que no logra las metas, o es un paciente con hipercolesterolemia familiar homocigota, o un heterocigota que tiene eventos a edad precoz, me parece que siempre medir LPA es interesante.
El problema es que no tenemos todavía una estandarización adecuada de los métodos en todos los laboratorios bioquímicos. Los estudios con LPA fundamentalmente se hacen a nivel de investigación. Yo no estoy seguro de que en la Argentina uno pueda pedir en cualquier lugar del país LPA a su bioquímico habitual y que el resultado sea confiable. Eso no lo tengo claro todavía. Me Creo gustaría, perdóname, agrego una cosa. Yo como concepto, y lo de la estandarización es absolutamente cierto, pero si uno tiene un laboratorio que tenga la expertise y utilice métodos en los que uno pueda realmente confiar, creo que una vez en la vida hay que pedirle a cualquier paciente vascular, porque bueno, es un marcador que no cambia con la dieta ni con intervenciones en general, no se modifica, pero por lo menos una vez en la vida hay que pedirle a todo paciente y sobre todo, si no tenemos muchos recursos, bueno, elegir el paciente con enfermedad vascular prematura, el paciente con eventos repetitivos, el diabético debería ser candidato para pedirle, ni que hablar los que tengan hipercolesterolemia familiar, ¿no? Pero va a haber fármacos antisentido que están en desarrollo que inhiben la síntesis de LP pequeña A, por lo tanto, el futuro es muy promisorio al respecto. bueno, eso ya nos marca un futuro claro, como vos decís. Vamos por una pregunta. Claramente podemos decir que hoy uno de los tratamientos de la LPA es ¿cómo es? Los inhibidores PCSK9. Consideramos que es hoy una de las pocas terapéuticas efectivas que tenemos, porque me llama la atención que el chat está muy interesado ahí. Y ahora vienen un par de preguntas más. ¿Coincidimos con que alirocumab fue una de las muestras de que baja LPA? ¿Qué opinan? Sí, no hay duda. Yo, la experiencia, ese estudio que yo presenté con evolocumab, eran diabéticos y bajó mucho ahí, bajó casi un 50% la LP pequeña A, pero no es lo habitual es que baje entre un 25 y 35% con inhibidores de PCSK9, pero no es el objetivo de esa droga, pero es lo que hay hoy, como podríamos decir que la niacina que ya no se consigue también tiene algún efecto más modesto, pero tiene un efecto al respecto. O sea que yo creo que de los recursos que hoy contamos, sí, se pueden usar inhibidores PCSK9. Te planteo esto porque una de las preguntas que nos hacen, mira Carlos, a ver qué opinás, dice, después de un primer evento cardiovascular, ¿no? Que viene con LPA, tiene LPA alta, ¿nosotros debemos insistir con el pedido de PCSK9, inhibidores de los PCSK9, cuando sabemos que salió de un evento vascular con LPA que tiene alta familiar y vos decís, ¿es la droga a pedir? Es una de las preguntas que está acá en el chat. Sí. No sé si es una indicación 1A, pero en el contexto de un paciente cardiovascular con un evento coronario que está utilizando estatinas con o sin ezetimibe, que no logran las metas, y si uno encima aparece con LPA elevada, me parece que es muy razonable pedir inhibidores PCSK9. Después vendrá la pelea con el pagador para ver si corresponde que le den o no le den el inhibidor. Pero desde el punto de vista médico, si uno sospecha que la LPA y el colesterol elevado LDL son responsables de esta mala evolución del paciente, creo que la indicación de PCSK9 está dada, o sea, no hay una discusión científica al respecto. Bien, vamos a cambiar de, pero después hay un cuadro clínico presentado, creo que es por Alejandro, si no me equivoco, que hace un cuadro, cuenta todo un cuadro clínico para que lo debatamos. Pero más allá de eso, vamos hacia el otro punto. Julieta, creo que es, no, Jorge dice, ¿por qué vemos que en la práctica diaria tratamientos cortos con omega 3? ¿Cuánto debería durar? Y yo le agrego una parte a esta pregunta. ¿Qué dosis deberíamos dar? Y acá, Carlos, vos mostraste algo acerca de este nuevo enfoque que ellos llaman no sabemos qué pasa aguas abajo. ¿Con qué dosis lograron
esos resultados. Entonces, ¿cuánto tiene que durar y en qué dosis deberíamos darlo? Bueno, este es un tema controvertido porque este no es el primer estudio ni el único estudio con ácido graso. Ha habido muchos estudios antes y recientemente ha concluido por inutilidad uno de ellos en varios miles de pacientes. La característica de este estudio y la sorpresa que nos ocasionó y la buena noticia que este estudio se hizo con un solo ácido graso, que es el eicosapentaenoico, EPA para los amigos, con uno solo y en dosis de 4 gramos. Nunca antes se había usado esta dosis. La dosis habitual del consultorio para bajar triglicéridos es de 2 gramos por día. Esto es lo que usa todo el mundo. Por eso fue la gran novedad. Primero, monoterapia solamente con EPA, no con DHA, que es el otro, de eicosapentaenoico, que se ha demostrado que no ejerce el mismo efecto. Y la controversia viene porque la mayoría de los productos disponibles son mezclas de EPA y DHA. Y en los estudios clínicos, esta mezcla no ha mostrado eficacia sobre eventos. Sí bajan los triglicéridos, sube el HDL, pero los eventos no cambian. Así que la novedad es que es monoterapia con un solo ácido graso y en dosis que antes no sospechábamos que podían ser usadas de 4 gramos por día. Las dosis más altas que tenemos en nuestro mercado es de 2 gramos o de 1 gramo, Carlos. De 1 gramo. De 1 gramo. Pero no Sería... tenemos EPA solo. No claro. Tenemos en el mercado EPA solo. Tenemos combinaciones. Interesante y que a mí me parece que también es de algún modo una bisagra este estudio Reducing, es que el estudio previo que también usaba solo EPA es el JELIS y también dio disminución estadísticamente significativa de eventos cardiovasculares. O sea que ya hay 2 estudios mostrando lo mismo. Pareciera que EPA es mejor que la combinación de EPA y DHA. En Argentina no tenemos, por lo que yo sé, ¿no? Por ahora tenemos combinado, no tenemos la versión EPA solo. Acá nos felicitan, bueno, muchísimas gracias. Nos cuentan un caso clínico, paciente de 42 años, deportista, tabaquista, 20 cigarrillos diarios con fumador severo durante 27 años. Dislipemia, colesterol de 220, HDL 54 con un LDL de 130, ¿sí? Triglicéridos de 160 y una LPA de 57. El otro. Dieta con gran contenido de graso diario, angioplastia en tercio medio de la DA proximal, ¿sí? Y una DA del 99%, circulación colateral, ¿sí? Medicado actualmente con ROSU, control de LDL 67, HDL 64, es decir, que todavía no estamos en el objetivo con el LDL 67, triglicéridos 130. Peso óptimo, ejercicio semanal, más de 10 horas. Ya dejó el tabaquismo, está haciendo dieta hipograsa. Pregunta, apostamos, el paciente con todo esto, tiene una LPA alta. ¿Es pasible de pensar en los PCSK9 para contemplar el tratamiento de algo que no es un factor de riesgo que no podemos controlar de otra manera? Yo trataría de bajarle el LDL aún más. ¿Dijiste que tenía eventos repetitivos o era un solo evento? No, es único evento de un paciente deportista con gran circulación colateral, se ve que ha convivido con esto, pero con una vida pre-angioplastia, con muchos factores de riesgo, ya todos corregidos. Pese a eso, tiene el condicionante de LPA alta. Debe ser tratado, considerado para el grupo de drogas como el alirocumab, pensando en su efecto no solo colesterol, sino también en su efecto LPA, porque tiene elevada. Yo trataría de bajarle algo más todavía el LDL. No nos olvidemos que en uno de los estudios, el Fourier, la media fue de 30 y los pacientes que tenían menos de 20 todavía les fue mejor. Y en 500 pacientes que tenían un promedio de 7 miligramos por supuesto esto es experimental, no quiero que me escuche pueda pensar que yo eso lo hago en la práctica, pero es simplemente una prueba de concepto, todavía les iba mejor a esos pacientes. Entonces yo trataría de bajárselo más. Y si tuviese la posibilidad,
de alguno de los dos inhibidores del PCSK9 y bueno, se lo daría porque un 25 a 35% de reducción de LP pequeña A no le vendría mal a este paciente. Hay que indagar también en la familia y demás, porque generalmente no se dan aisladamente elevación de LP pequeña A, hay antecedentes. Esto es genético, ¿no? El nivel de LP pequeña A es genético, ¿no? No se modifica ni con la alimentación ni con el estilo de vida. Hoy trataría de mejorar eso también. Te hago una pregunta, les hago una pregunta a los dos, pensando en que hay mucha gente que no tiene experiencia con el uso. La administración subcutánea quincenal, ¿y cuáles son los costos que tiene las drogas estas? Y hay que hablar de unos $7.000 por año, no sé cómo estará ahora con los nuevos valores, pero más o menos así. Con respecto al paciente que presentaban recién, ese paciente no tiene indicación de que disminuyó el PCSK9. Es un paciente que ha corregido todos los factores de riesgo, tiene un evento único, no sé qué dosis de estatina está utilizando, se puede... Rosuvastatina de 40. 40. ¿Con ezetimibe o sin ezetimibe? Acá dice que está sola. Y bueno, se puede agregar el ezetimibe y como decía Alberto, buscar una meta un poco más exigente. Pero no es un paciente heterozigota, con esos niveles basales de colesterol, el paciente no tiene enfermedad familiar. Si llega a repetir un evento y tiene 30 de LDL y repite un evento, bueno, habrá que pensar en la LPA, pero en principio no tiene indicación de bajar la LPA con ese nivel de 50 y pico. Es mi opinión, ¿no? Bien. Una pregunta acá nos hacen. Perdón, yo lo que no escuché era el nivel. Yo entendí LP pequeña A alta. Si 55. Está en 50, y bueno, está ahí en el límite. Sí. Yo pensé que era mucho más alta, no había escuchado. Bien. ¿El valor de corte, Alberto? Y tiene que ser por debajo de 50, idealmente menos de 30 miligramos por decilitro hablamos, ¿no? Porque Bien. se puede medir en milimoles también. Acá pregunta un vecino de la zona. Pero perdón, si el paciente tiene 100, como yo he tenido pacientes o 100 y más de 100 en miligramos por decilitro, bueno, ahí lo consideraría. No había escuchado que era borderline la LP pequeña. Bien. Te pregunto algo de lo administrativo. Si está en paciente con indicación, ¿los servicios sociales y las obras sociales tienden a cubrirlo o es una situación casi imposible de que siendo indicación clase 1 en un paciente la tengamos? Yo creo que cada vez más los pagadores, por decirlo, por usar un término que engloba a todo el sistema que tiene que afrontar estas cosas, están entendiendo que, bueno, la evidencia es muy fuerte. Esto de las guías europeas sale de la evidencia de estos estudios, entonces corresponde que, y de hecho lo están haciendo de a poco, dependiendo de la obra social o de la cobertura social, pero sí, por supuesto que sí. De a poco, hay que fundamentarlo bien, por supuesto, hay que hacer toda la historia clínica y probablemente algún trámite extra de explicación adicional, pero en general lo deberían cubrir. Tenemos cualquier cantidad de preguntas. Nos quedan unos minutos, vamos a ir respondiendo las que nos quedan. Nos preguntan si alguna de estas drogas de los inhibidores PCSK9 los tenemos en Argentina. ¿Cuáles son los que tenemos hoy en Argentina, Carlos? Tenemos a la venta Lidocaine desde hace prácticamente un año, un poco más de un año. Y hay pacientes que lo están utilizando y muchas obras sociales ya entienden cuál es la indicación. Incluso algunos tienen una lista de indicaciones que la han establecido los expertos en discusiones que han sido, digamos, bastante importantes y muy bien fundamentadas. Acá me preguntan qué significado, esto es más de la de todos los días, Alberto, ¿cuál es el significado que le damos a los valores altos de HDL? ¿Le damos valor protectivo o seguimos mirando y poniendo foco sobre el LDL? ¿Cuál es el valor que tiene cuando decimos, cuando hacíamos el Castelli que nos daba tan a favor, cuando teníamos niveles de 80, 90 de HDL, pero... Y el HDL ha dejado de ser foco de intervención.
si un paciente, vamos a lo opuesto, si el paciente tiene el HDL bajo, bueno, hay que tomar medidas generales, que deje de fumar, que haga actividad física, etcétera, etcétera, para subirlo. El paciente que tiene HDL alto ya no lo consideramos un factor realmente protector, porque los estudios genéticos han mostrado que los pacientes con LDL alto, estoy hablando de estudios de randomización mendeliana, o sea, pruebas genéticas digamos, de beneficio. LDL alto, daño. Triglicéridos altos, daño para el paciente. HDL alto, no hay beneficio en estudios genéticos. O sea, por eso antes cuando veíamos un HDL de, no sé, 70, decíamos, no, usted no se haga problema, pero no es así. Hay que ver el LDL y el resto de las lipoproteínas aterogénicas. Lamentablemente, lo que sabemos hoy alcanza para eso y ha sido muy contundente lo de los estudios de randomización mendeliana respecto del factor protector o no del HDL colesterol. Carlos, sí, yo agregaría, perdón, Luis, yo agregaría que desde el punto de vista epidemiológico poblacional, HDL alto tiene valor. En el paciente individual, hoy no sabemos qué valor tiene, pero sí estamos seguros que si el paciente tiene HDL bajo, ese paciente tiene más riesgo. Eso sí, no cabe duda. Y como decía Alberto, no tenemos, lamentablemente, desde el punto de vista científico, no se ha encontrado una intervención que haciendo subir el HDL el paciente mejor. Hay pacientes que han subido con diversas drogas HDL a 150, a 200 y han tenido ventas igual. Así que estamos muy desilusionados con la intervención sobre HDL. Bueno, acá me preguntan, todavía nos quedan unos minutitos, en el estudio que se hizo en el Odyssey con alirocumab funcionó muy bien en lo que es heredofamiliares homocigotas. ¿Sucede lo mismo con el evolocumab? Sí, hay una evidencia recientemente, casi al mismo tiempo de la publicación de Odyssey homocigota, se publicaron resultados con evolocumab. Nuestro común amigo Raúl de Brasil, él encabezó un grupo de investigadores y encontraron que produce más o menos los mismos efectos, así que yo creo que esto es una función de clase, no es que sea alirocumab o evolocumab. Me parece que ambos productos producen el mismo efecto. Acá me preguntan si crees que el inclisiran va a reemplazará a los inhibidores PCSK9 o ustedes creen que puede ser un aliado y una concomitancia. Es que al momento no sabemos qué pasa con los eventos con inclisiran. Nosotros los cardiólogos y lipidólogos estamos curados de espanto por utilizar una expresión así porque años atrás había productos que bajaban el colesterol y no bajaban los eventos. Los inhibidores CETP hasta hace poco modificaban muy bien el perfil lipídico y no bajaban los eventos. Entonces, esta droga funciona muy bien. El mecanismo de acción que es inhibición de PCSK9 está probado que sirve porque el nirotumab y el evolocumab funcionan. Pero si bajan los eventos todavía no lo sabemos, sería aventurado. Uno piensa que sí, porque semejante nivel de descenso de colesterol tiene que relacionarse con alguna forma de inhibición de aterosclerosis o de inhibición de crecimiento de placa, pero al momento no lo sé. Sí, lo otro que hace falta mostrar en estudios más largos es la seguridad, porque los monoclonales que inhiben directamente la PCSK9, que son los que hemos comentado, alirocumab, evolocumab, son muy seguros, realmente son muy seguros. El inclisiran tiene un mecanismo de inhibición de la síntesis de PCSK9, o sea, un mecanismo de inhibición a nivel molecular que, bueno, tendrá que demostrar en estudios más largos si eso no trae problemas. Yo creería que hasta aquí es muy promisorio, pero bueno, hay que esperar como siempre. Acá aparece una pregunta del gran olvidado, ¿no? Que me gustaría escucharte, Alberto, a ver qué opinás. Dice, ¿cuál es la postura que tenemos respecto de los fibratos? ¿Sí? Que un poco los tenemos, siempre los dejamos para lo último. Vos no lo terminás de que nosotros digamos, no,
no son importantes, siempre nos vamos con la sensación de que le tenemos que dar el lugar. ¿Cuál es el lugar actual del fibrato? Lo que pasa es que la mayoría de los estudios hechos con fibrato solo cuando no se usaban estatina, fueron estudios positivos y de claro beneficio. El PA-HIT, el del corazón de Helsinki, y no sé, no me acuerdo si algún otro. Los que se hicieron on top de estatinas, o sea, sumado al tratamiento con estatina, no mostraron beneficios, pero da la casualidad que fueron estudios, por ejemplo, el ACOR, el nivel de triglicéridos 160 miligramos por decilitro. Uno no trata con fibrato a un paciente con 160 de nivel de triglicéridos. Y cuando se toman en todos los estudios, si tomamos el ACOR, si tomamos el FIL, el BIP, los pacientes que tenían triglicéridos más de 200, HDL menos de 40, ahí es positivo. Entonces surge la duda desde el punto de vista metodológico. Bueno, pero eso es un subgrupo, sí, pero bueno, si el análisis del subgrupo se repite en todos los estudios, bueno, hay que pensar en que muy probablemente sean beneficiosos. Ahora hay un estudio corriendo que es el Prominent con un nuevo fibrato mucho más específico, que la población es prevención secundaria y se tomó que tenían que tener el HDL menos de 40 y los triglicéridos por arriba de 200. Bueno, es pemafibrato la droga. Bueno, esperaremos en la correcta población con la indicación precisa si los resultados son positivos o no. Yo creo que sí, que van a ser positivos. Bueno, con una una de las últimas preguntas, acá nos preguntan con respecto al uso de los omega 3 del EPA, y en realidad en función del estudio Reduce, si arrancaríamos con 4 gramos independientemente del nivel de triglicéridos. Yo creo que vos abriste una puerta a pensar de que en su lugar es efectivo independientemente de los triglicéridos. ¿Qué opinás, Carlos? ¿Hay que empezar con dosis alta en un vascular, por ejemplo, que tiene triglicéridos normales o lo Eh, dejás? en general uno hace la dosis creciente, porque semejante cantidad de ácidos grasos, 4 gramos por día de entrada puede dar algún efecto a nivel digestivo, Eso lo pero no nombro. es cualquier nivel de triglicéridos. El estudio se hizo con pacientes que tenían entre 135 y 499, porque el estudio fue contra placebo. Entonces, los pacientes no podían estar tomando fibrato. Si el paciente tiene más de 500, tiene indicación de fibrato, más por pensando en la pancreatitis que pensando en el corazón. Entonces, el grupo de pacientes que está tratado en el UCI es un grupo que tiene triglicéridos entre 135 y 499. La mayoría de los pacientes no tenían en promedio 200 miligramos, tenían ciento y pico. Pero como dice Alberto, el subgrupo de pacientes con triglicéridos altos, 200 o más, y HDL bajo, es un grupo de pacientes que se beneficia bajando los triglicéridos o interviniendo de alguna manera en el mecanismo de formación de estos remanentes de LDL que son tan heterogénicos como el mismo LDL. Entonces, me parece que hay que poner bien el foco en la situación de qué tipo de pacientes es el que tiene la indicación. Por ahora, este tipo de pacientes con 4 gramos por día en largo plazo se beneficia. Y aparentemente el beneficio no tiene que ver mucho con el descenso de triglicéridos. Recuerden que el descenso de triglicéridos fue 20%, la reducción de 20 fue 25%. O sea, es como que hay cosas que no cuajan. De ahí es que estos investigadores hicieron este subestudio en EPA para ver si realmente este aumento tremendo en sangre de EPA, que se llegó a 300% de aumento o más, aparentemente por ahí puede ser la situación, y queda mucho por devenir en este carretel, porque no, ustedes saben que la, la enfermedad tiene mucho que ver con la trombosis, tiene que ver con la inflamación, y estos elementos, estos ácidos grasos, actúan a nivel de trombosis, a nivel de inflamación, así que no sabemos bien todavía cómo es la cuestión físico-patogénica y en dónde nos estamos metiendo. Queda mucho por investigar.
Dos apreciaciones y ya vamos terminando. Acá creo que es Mariano Retamar, al cual saludo porque está con él. PCSK9 dice fácil suspenso en el mercado para pacientes con alto riesgo cardiovascular, dado que, dice que dado que no están incluidos en el PMO. Al revés debe ser, calculo que no debe ser fácil y es la misma apreciación que hacen otros del grupo de la gente del chat. Y por último, y ya cerramos, eh, ¿qué opinión? Vale, esto para completar la otra pregunta, Alberto dice si vale la pena seguir pidiendo el HDL en las rutinas si no tiene hoy un valor claramente de predicción de riesgo. Obviamente es parte del panel lipídico y sobre todo porque cuando calculamos el colesterol no HDL, que tiene mucho valor para ver el tenor o todo el espectro de lipoproteínas proaterogénicas en el paciente con riesgo cardiometabólico, en el diabético, necesitamos el HDL, o sea, el colesterol total, le restamos el HDL y ese es el no HDL. No se puede soslayar, pero es muy claro que ha dejado de ser foco de intervención y no hay evidencia al respecto, entonces yo creo que hoy el foco está en LDL, las lipoproteínas aterogénicas y el nivel de triglicéridos como marcador de riesgo. Cuando es más de 500 de pancreatitis y cuando está en esa amplia franja de más de 135 y hasta 500 un poquito más de aterogénesis también. Yo mostré ese metaanálisis muy sólido mostrando una correlación con muerte cardiovascular y mortalidad total, ¿no? Robándote un consejo que hago mío, pero que te lo robé a vos del curso que has dado en el curso de actualización, recomiendo el uso de la aplicación del Hopkins LDL, que es una aplicación que poniendo los valores te da las fracciones intermedias, la fracción HDL, que es todo lo que significa povea heterogénica, de muchísima utilidad. Es una herramienta muy fácil de bajar, muy fácil de tener en el teléfono y de alguna manera no nos quedamos solamente con los puntos medidos o calculados, sino con fracciones con más número y verdaderamente muy aconsejable para entender el poder aterogénico que hay oculto a veces en perfiles lipídicos convencionales. Bueno, vamos a cerrar acá. Le doy las gracias a ustedes que estuvieron del otro lado apoyando y participando, activo con un chat que explotaba. Alberto, Carlos, un placer inmenso poder haber estado un ratito con ustedes. El honor de que la federación haya considerado este lugar para mí, para poder coordinarlos. Agradecer al laboratorio, ¿sí, Teba, que puede seguir apoyando estas cosas para que nosotros sigamos siendo federales al momento de transmitir conocimientos. Recordarles que si llenan el cuestionario, responden las preguntas que estuvieron todas ahí dichas por los dos disertantes, son fáciles, juntan puntaje para la recertificación y no se olviden de pasar por la página de la federación, fac.org.ar, y en las redes sociales. Tienen todos los webinars y en la FAC está hoy actualizada, modernizada para que ustedes puedan aprovechar todos los alcances. Para los socios cuota FAC al día, pueden participar de todas las cosas que nos entrega Federación para que sigamos creciendo y federalizando el conocimiento cardiológico. Muchísimas gracias a todos. Cerramos y los esperamos en el próximo webinar. Alberto, Carlos, un placer y seguimos en contacto. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.